Sí, o sea, me pareció buena la modalidad, porque fue lo más, entre comillas, parecido a algo presencial por los tiempos y todo. Y, Ujú. y después, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, eso otra cosa que no comenté, pero que hubiese estado bueno. En las últimas tres preguntas, es como que era un poco, perdíamos mucho tiempo entre ver cuáles eran todas las opciones, acordarse cuál era la letra y después bajar. Estábamos ahí Sí. de scrollear ahí la pantalla y se me fue un montón de tiempo. Sí, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Era visualmente complicado ese, esa forma de poner todas las opciones. En realidad ahí hubo una desinteligencia en cuanto a la carga de las preguntas y, y bueno, y después no fue posible modificarlo por el número de incisos que tenía. Pero sí, sí, eso, acuerdo con ustedes que complicaba un poco visualmente. Eran pocas preguntas, pero bueno, lo mismo sí, estoy de acuerdo con vos. Micaela hablaba, ¿no? Sí, Sí. profe. Bien, acá Jimena me pregunta, ¿para cuándo más o menos estarán las notas? ¿Nos las suben por la UV o por autogestión? En autogestión les voy a cargar la nota directamente, ¿sí? Bueno, en donde están las notas, así como tenían las de las actividades prácticas, ¿sí? También ahí les voy a cargar la nota del parcial. Estamos terminando de revisar unas preguntas que teníamos dudas si podía haber error al cargarlas. Y bueno, después de eso, ya cuando tenga finalizado ese proceso, les voy a subir las notas. Revisar el parcial, bueno, seguramente después los que, una vez que tengan las notas, me parece que va a ser mejor que ahí lo revisemos. No me quiero detener más, hoy me gustaría que revisemos algunos temas de redes, porque bueno, esta ya es la tercera semana de redes, las dos primeras se nos fueron con consultas para el parcial, y, y bueno, y si hoy nos abocamos a revisar el parcial, no nos va a quedar tiempo para ver los métodos. De última, una vez que tengan las notas, ahí seguramente van a querer verlo, ya vamos a ver cómo puede ser la forma de mostrarles o sacarles las dudas. Bueno, espérenme un segundito que cierro acá una puerta. La semana pasada habíamos empezado a ver algo de Dijkstra, perdón, de árbol de expansión. Entonces, si les parece, vamos a terminar el ejercicio ese que habíamos empezado, que era el 19. Terminamos la resolución de árbol de expansión y con el mismo podemos ver el algoritmo de Dijkstra, si les parece. Yo les voy a compartir pantalla. Por favor, habiliten el micrófono, el que me quiera hacer una consulta, ¿sí? Habilita el micrófono y me va preguntando. Esperen que no me dejan ver acá la pantalla. Bueno, les voy a compartir directamente la pantalla. Ahí no están viendo nada, ¿no? ¿Están viendo la pantalla ahora? Ahora sí. Bien. Bueno, esperen que voy a dejar el chat por las dudas. Bueno, estábamos con el 19, que era el del árbol de expansión, y ahí habíamos visto que podemos construir un árbol, ¿sí? Que no necesariamente llegue a todos los nodos. Eso era un árbol común. Un árbol de expansión es cuando llega a todos los nodos. Si nosotros, cuando conecta todos los nodos.
¿sí? En este caso, creo que no lo habíamos podido terminar, estábamos con un árbol de expansión simplemente, nos faltaría conectar este nodo, ¿sí? Bien, ahí tenemos un árbol de expansión. Si nosotros sumamos los valores de estos arcos, tenemos 12, 14, 21, 25, 28, 29, 39. ¿Sí? Este árbol de expansión, el valor de este árbol de expansión sería 39. ¿Estamos de acuerdo? 14, 18, 25, 35, 38, 39. Bueno, este es un árbol de expansión. Nosotros lo que tendríamos que calcular es el árbol de expansión mínima. Árbol de expansión puede haber muchos, depende del nodo que yo comience, puedo llegar a tener árboles distintos. Cada árbol puede tener un valor diferente. Lo que sí, si yo construyo un árbol de expansión mínima, con el algoritmo del árbol de expansión mínima, sí o sí voy a llegar al menor valor de ese árbol, ¿sí? Y puede también haber varios árboles de expansión mínima, o sea, el valor va a ser el mismo, el menor, pero podría haber distintas configuraciones del árbol de expansión mínima. Bien, entonces vamos a copiar, esperen que voy a copiar esto, así hacemos ahora el árbol de expansión mínima. ¿Sí? Vamos a ir aplicando el algoritmo para calcular este árbol de expansión mínima. Bueno, podemos, como ya les había dicho, comenzar en cualquier nodo de la red. ¿Sí? Vamos a empezar, por ejemplo, en el nodo 1, y vamos a ir viendo a través de qué arco nosotros podemos conectar alguno de los otros nodos. Fíjense que lo que hacemos es copiar, ¿sí?, los nodos de la red. Y luego vamos a ir dibujando en el árbol de expansión los arcos que corresponden a ese árbol. Entonces, a partir del primer nodo, del nodo inicial, que en este caso va a ser el nodo 1, ¿sí?, nosotros vamos ahí vamos a comenzar con el 1, vamos a ir agregando arcos que nos permitan conectar con otro. Desde el nodo 1 puedo conectar a través de este arco, el 1, 2, o a través del arco 1, 8. Cuando estoy construyendo un árbol de expansión mínima, lo que hago es elegir el arco de menor valor. En este caso sería el 1, 2, que tiene un valor de 4. Entonces, ese es el arco a través del cual yo voy a conectar los dos primeros nodos. Entonces, ahora tengo, a partir del momento que yo empiezo a unir los arcos, se me forman dos conjuntos, un conjunto de arcos conectados y un conjunto de arcos desconectados. En este caso, los conectados son los nodos 1 y 2, y los desconectados son el resto de los nodos. Yo puedo ir haciendo una tabla, de hecho ustedes en la guía tienen, en el ejercicio que está resuelto, tienen hecha una tablita donde les va diciendo nodos conectados, nodos no conectados. Los nodos conectados cada vez son más, los nodos desconectados cada vez son menos, hasta que no me queda ningún nodo desconectado. Eso sería como para llevar un control. Lo van a ver en la resolución del ejercicio del problema 5, creo que es el que está resuelto al final, ¿sí? Ahí pueden ver esa tablita. Bien, una vez que tengo estos dos nodos conectados, veo qué otro nodo de los desconectados puedo unir y a través de qué arcos, ¿sí? Entonces yo acá puedo usar el nodo 1,6, el arco 1,6, el arco 2,6 o el arco 2,8. Esos son los tres arcos que me permitirían unir los nodos 1 y 2 con los restantes. Entonces veo de estos tres cuál es el de menor valor. En este caso tenemos dos arcos cuyo valor es 8. Bueno, en forma indistinta yo puedo elegir uno u otro,
¿sí? Supónganse que yo elijo el arco 1, 6, entonces voy a conectar ahora el nodo 6. Voy a tener 3 nodos conectados, el 1, el 2 y el 6, y el resto desconectados. Bien, ustedes me interrumpen si algo no se entiende o tienen dudas con algo. Ahora me tengo que fijar en estos 3 nodos cómo puedo hacer para conectarlos con los restantes y a través del arco de menor valor. ¿Con qué arcos voy a considerar? El arco 2, 6 ya no lo tengo en cuenta porque relaciona dos nodos que ya están unidos. Parece un trabalengua y me trabo entre nodos y arcos. Los arcos que puedo considerar son el 6-7, el 6-5 o el 2-3. Esos son los 3 arcos que puedo considerar para unir alguno de los nodos que actualmente están desconectados. Entre estos 3, el que tiene menor valor es el arco 6-7. Entonces, ese es el que voy a agregar al árbol de expansión. Ahora tengo ya 4 nodos conectados. Veo a través de qué arcos puedo conectar el resto de los nodos. Puedo considerar el arco 6-5, el arco 7-5, el arco 2-3. Esos son los 3 arcos que podría considerar para conectar algún otro. Y el 7-8, que lo tengo acá abajo, también me permitiría conectar el nodo 8. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esos arcos, fíjense que ahora voy a considerar el 6 y este 8. ¿Sí? Son los que puedo tener en cuenta. De esos 4 busco el que tiene menor valor. ¿Cuál tiene menor valor? El arco que une los nodos 7 y 8. ¿Sí? Ahí agrego este arco. Y me quedan ahora desconectados los nodos 5, 3, 4 y 9, que son los que tengo que conectar. Si ustedes en un papel, por ejemplo, podrían ir tapando, ¿sí?, la zona de los conectados y los desconectados como para ver qué arcos les quedan que los liguen. Fíjense ahora que tengo más arcos que puedo considerar, porque desde el nodo 8 salen 3 arcos que me conectarían con nodos desconectados. Desde el 7 y desde el 6 salen arcos que conectan con el 5 y desde el 2 salen 2 arcos también que conectarían con el 3. Entonces yo tengo que tener en cuenta todos esos arcos porque a través de cualquiera de los nodos conectados yo podría conectarme con uno que ahora esté desconectado. Entonces me fijo de todos los arcos que hay, cuál es el que tiene menor valor. 8, 7, 6, 4, 14, 10, 9, no, el 9 no, 10. Entonces, de todos estos, el que tiene el menor valor es el arco 4, que une los nodos 8 con el 3. Entonces, ese es el arco que voy a agregar a mi árbol de expansión para unir otro nodo desconectado. Ahora me quedan solamente 3 nodos desconectados. Y los nodos a través de los cuales podría conectarlos, fíjense, en el caso del nodo 5, tengo estos 3 nodos, 7, 6, estos 3 arcos, 7, 6 y 2. Y, por ejemplo, el nodo 4 tiene 2 arcos a través de los cuales lo podría conectar, y el nodo 9, un arco. Los valores son 10, 14, 7 y 2, 6 y 7. ¿Sí? El de menor valor es el 2, el arco 2, que une los nodos 3 y 5. Conecto este nodo y ahora me quedarían desconectados el 4 y el 9. El nodo 4 lo puedo conectar a través de este arco de valor 7 o de este arco de valor 14. Y el nodo 9 lo puedo conectar a través de este arco de valor 10. Entre estos 3, elijo el de menor valor, que es el arco que une el nodo 3 con el 4. Y me quedaría conectar el último nodo, que es el 9. Tiene 2 arcos a través de los cuales lo puedo conectar. Elijo el de menor valor, que es el 9. ¿Sí?
Bien, acá me quedó construido el árbol de expansión mínima. Vamos a ver cuál es el valor que tiene este árbol de expansión. ¿Sí? Díganme cuál es el valor de este arco sumando, de este árbol sumando los arcos. ¿Cuál es el valor de este árbol de expansión? ¿Cómo hago determinar el valor del árbol de expansión? Para determinar el valor del árbol de expansión tengo que sumar el valor de cada uno de los arcos que conforman este árbol de expansión. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todos los arcos que componen este árbol de expansión, voy a tener el valor 38, que es el valor del árbol. Los arcos que lo conforman o el dibujo del árbol de expansión es este que tienen acá abajo. Bien, ¿qué pasaría si ustedes hubieran comenzado en otro vértice? Por ejemplo, si hubieran comenzado en el vértice 3, pueden hacer como ejercitación el árbol de expansión mínima comenzando desde otro nodo, desde el 3 o desde el 8, desde el nodo que ustedes quieran, de forma tal de chequear si les da el mismo árbol. Hay algunas situaciones en las que, debido al empate en el valor de los arcos, podrían darnos árboles de expansión mínima alternativos, pero siempre este valor del árbol de expansión se mantiene. Si a ustedes les da por haciéndolo desde un nodo un valor y haciéndolo desde otro nodo otro valor del árbol de expansión mínima, quiere decir que han cometido algún error. Bien, eso creo que es lo que me preguntan acá. ¿Qué pasa en caso de empate? Por ejemplo, en los nodos 2, 3 o 1, 6, que teníamos empate, puedo elegir cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos 8. Yo opté por elegir el 1, 6, pero podrías haber elegido el 2, 3. Ahí ves a simple vista que el árbol de expansión va a ser diferente, pero el valor del árbol de expansión va a ser igual. ¿Sí? Recuerden que el objetivo de este algoritmo es conectar todos los nodos con el menor valor. Entonces, a lo mejor los voy a conectar de otra forma, con otro árbol, pero lo importante es encontrar el árbol de expansión mínima. Entonces, esto nos deja como conclusión de que podemos tener varios árboles de expansión mínima. El valor de todos ellos tiene que ser igual. Bien, les dejo eso como actividad si lo quieren hacer, comenzando por otro nodo, pruébenlo. Muchas veces estos conceptos a uno les quedan más grabados si los hacemos, ¿sí? Si lo hacemos en papel, por ejemplo, entonces nos queda más claro que es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, traten de hacerlo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Tienen alguna duda con árbol de expansión? En principio no vamos a volver con este tema, entonces si tienen alguna duda, por favor pregúntenme ahora, así avanzamos con el algoritmo de Dijkstra. Bueno, entonces veamos ahora el algoritmo de Dijkstra. Vamos a sacar esto. Bueno, el algoritmo de Dijkstra es el que resuelve el problema de la ruta más corta. Nosotros lo llamamos como algoritmo de Dijkstra o algoritmo de la ruta más corta. Este problema, el objetivo, recuerden siempre en cada uno de los métodos que analicemos, eso se los digo como un consejo para los exámenes finales más que todo, o para los parciales teóricos, tienen que poder identificar bien cuál es el objetivo de cada algoritmo. ¿Sí? Por ejemplo, el árbol de expansión mínima tiene un objetivo. ¿Cuál es? Conectar todos los nodos de una red con el menor valor. Tiene un algoritmo.
que ese algoritmo implica un procedimiento. Bueno, elijo un nodo de inicio, a partir de él voy conectando el resto de los nodos, ¿sí? Vamos detallando el procedimiento, pero ese es el procedimiento, no es el objetivo. Bien, en el caso de la ruta más corta, el objetivo es encontrar el camino de valor mínimo que une un nodo origen con un nodo destino. Fíjense que acá hay varios temas o conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta. Una es el de camino. Recuerdan que cuando hicimos un día una revisión de conceptos, ¿sí? Nosotros fuimos hablando de nodo, de arco, y hablamos también del concepto de camino. Camino es una sucesión de arcos de forma tal que el nodo final de un arco es el nodo inicial del arco siguiente, ¿sí? Entonces tenemos que tener una sucesión de arcos, desde el nodo origen, en este caso, hasta el nodo final. Ambos nodos tienen que estar identificados, ¿sí? Y como como esos arcos que unen los nodos tienen un valor, lo que nosotros vamos a querer encontrar es una sucesión de arcos que tenga el menor valor posible, ¿sí? Entonces, ese es un concepto importante y que diferencia totalmente lo que es el árbol de expansión con el problema de la ruta más corta. Muchas veces confunden y no se acuerdan qué algoritmo va para cada problema. Bien, en el caso del algoritmo de Dijkstra, lo que quiero es encontrar un camino, es decir, una sucesión de arcos. Entonces dice, el algoritmo está diseñado para identificar los caminos de valor mínimo que unen un vértice origen con cada uno de los nodos de la red. ¿Se acuerdan el concepto de camino y subcamino? Bueno, el algoritmo de Dijkstra nos permite encontrar un camino desde el nodo origen hasta el nodo fin, pero a su vez, a cada uno de los nodos yo también voy a poder trazar un camino de valor mínimo. Entonces ese es un concepto importante del algoritmo de Dijkstra, porque si bien yo voy a buscar el camino desde el nodo origen al nodo fin, yo también voy a tener el camino de valor mínimo desde el origen hasta cada uno de los nodos de la red, ¿sí? Entonces, si yo quisiera en forma intermedia, para un nodo intermedio, por ejemplo, conocer cuál es el camino de valor mínimo, lo puedo determinar y va a ser un subcamino del camino completo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bien, ¿cómo se trabaja en el algoritmo de Dijkstra o en el camino o en el problema de la ruta más corta? Lo que se hace es, con la red dibujada, ¿sí? Ahí tenemos que tener la red completa con los nodos, los arcos y el valor de cada arco, lo que vamos a hacer es ir actualizando esa red a través de asignar etiquetas. Las etiquetas son de esta forma que ustedes ven acá abajo, en donde uno de los elementos de la etiqueta es el vértice del cual, o el vértice anterior, el vértice en el cual comienza el último arco. Y D me está indicando la distancia hasta ese vértice. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando en la red, comenzando por el nodo inicio, y etiquetando la red de forma tal de poder fijar cuáles son los nodos por los cuales pasa el camino. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Podemos empezar a resolverlo? Tenemos 10 minutos, si no nos volvemos a conectar. ¿Hasta ahí hay alguna duda en cuanto al objetivo? En cuanto al objetivo del método. No, pues. No, profe. Bueno, entonces. Uy, bueno, no sé qué me pasó. Vamos a comenzar, vamos a tomar como nodo de inicio el vértice 1.
esperen que lo tengo con... Bueno, no importa. Vamos a tomar como nodo de inicio el vértice 1, lo tengo como imagen, pero puedo ir pegando las etiquetas ahí. A ver si me deja separarlo. Bien, ahí está. Entonces, comenzamos en el nodo 1 y vamos a terminar en el nodo 9. Vamos a ir escribiéndole etiquetas a los nodos, al 1 no porque es con el que comenzamos, ¿sí? Pero vamos a ir evaluando cada uno de los nodos que se pueden conectar con este nodo inicial a través de caminos de longitud 1. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden conectar a través de un arco. Entonces, ¿qué nodos voy a evaluar en primer lugar? El nodo 2 y el nodo 6. ¿Sí? No el nodo 3, porque el 3 lo puedo conectar con el 1, pero a través de 2 arcos o de más arcos, ¿sí? Entonces, me voy a fijar en los nodos que se pueden unir al nodo inicial a través de un solo arco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar una etiqueta en la que vamos a decir... El primer elemento me indica de qué nodo viene, o cuál es el nodo con el cual se conecta anteriormente. Entonces, al nodo 2 llegué desde el nodo 1, por un arco de longitud 4. ¿Sí? Entonces, la distancia, ese d que teníamos en la fórmula, es 4. ¿Sí? Recuerden esa formulita que yo les puse acá, la vamos a llevar al otro para tenerla presente. Cada una de las etiquetas, entonces, tiene esos dos elementos. ¿Qué hago luego? Bueno, voy a evaluar de la misma forma el otro nodo, el 6. Al nodo 6, ¿cómo llego? Desde el nodo 1 con un arco de valor 8. ¿Sí? Entonces acá tengo 1, 8. Bien, una vez que evalué todos los nodos con los que me puedo conectar con arcos o con caminos de longitud 1 o a través de un arco, ¿sí? Una vez que los evalué a todos, voy a revisar todas las etiquetas y voy a elegir el nodo que tenga distancia menor. En este caso es el nodo 2, ¿sí? Ese es el nodo que yo ahora voy a dejar como permanente. Todos los nodos de la red yo los tengo que ir evaluando y en algún momento dejarlos como permanente, ¿sí? Luego voy a identificar el camino. ¿Sí? No quiere decir que al quedar un nodo permanente el camino sí o sí va a pasar por ahí. Pero yo voy a ir evaluando cada uno de los nodos para ver cuál es el camino más de valor mínimo hasta ese nodo. Lo que yo sí puedo afirmar es que si yo quisiera encontrar el camino de valor mínimo hasta el nodo 2, lo tengo que hacer, o el camino va a estar formado por un arco que es el 1, 2. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando esta etiqueta. Al dejarla permanente, nosotros vamos a tener una etiqueta para cada nodo, que es la que me va a permitir saber cuál es el valor del camino mínimo hasta ese nodo que yo quiero analizar. Aunque el proceso nosotros lo hagamos hasta el nodo 9. Bien, una vez que tenemos estos dos nodos ya permanentes, lo que vamos a hacer es evaluar los nodos que se comunican con el nodo 2, a través de arcos o de caminos de valor 1 o de un arco. ¿Cuáles son esos nodos? El 6 y el 3. ¿Sí? Del 2 salen dos arcos, el que conecta con 3 y el que conecta con 6. Bien, entonces tenemos que copiar o ponerle de nuevo una etiqueta a cada uno de estos nodos.
Veamos el 3, por ejemplo. Ahora, el primer elemento, que es el vértice del cual viene, va a ser el 2, porque a este nodo estoy llegando ahora en esta evaluación desde el nodo 2. ¿Y cuál es la distancia? Fíjense que acá lo que tenemos que poner es la distancia desde el nodo inicial hasta este nodo. Entonces no voy a indicar la distancia o el valor del arco con el que me conecto, sino que voy a indicar la distancia total. Es 8 más 4, que es el valor del arco que me permitía llegar al nodo 2. Entonces acá la distancia va a ser 12. ¿Está claro? Si no me van preguntando. Bueno, lo mismo tengo que hacer con el nodo 6. En el caso del nodo 6, ¿sí? Ahora yo lo voy a evaluar, pero viniendo desde el nodo 2. Entonces, desde el nodo 2, la distancia hasta este nodo que estoy evaluando, que es el 6, es 4 para llegar al 2, más 11 de este arco. Entonces sería 15. ¿Qué pasa acá? El valor o la distancia es mayor. Entonces, directamente a esta etiqueta no la pongo, ¿sí? La borro. No pongo ninguna etiqueta que supere al valor que yo encontré acá. ¿Por qué? Porque el valor mínimo para llegar al nodo 6 es 8. El camino de valor mínimo es 8. Entonces, esa es la etiqueta que dejo. El otro sería una distancia mayor y a los fines de este problema no nos sirve. ¿Está claro eso? Bien, una vez que tengo estas dos etiquetas, lo que voy a hacer es dejar permanente alguno de los nodos. ¿Cuál? El que tenga el menor valor de distancia. Entonces ahora yo voy a elegir entre el nodo 3 y el nodo 6, ¿sí? ¿Cuál es el menor valor de distancia? Profe, ¿por qué el nodo Sí. 3 y el nodo 6? O sea, ¿por qué está evaluando esos? Porque son los que se comunican con el nodo 2 a través de un camino de un arco, ¿sí? A través de un solo arco. Yo acá tengo dos nodos permanentes, ¿sí? Estos nodos permanentes tengo que evaluarlos o reevaluarlos hacia los arcos o los nodos que todavía no están permanentes, para llegar hasta el 9. El 2 ya está permanente. Entonces me fijo hacia qué nodos me puedo comunicar desde el 2 con un solo arco. Es el nodo 3 o el nodo 6. ¿Sí? A ningún otro nodo de la red puedo llegar con un solo arco. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, bueno, entonces ahora, entre estos dos, elijo o dejo permanente el nodo 6, que es el que tiene el menor valor. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver el nodo 6 a través de qué arcos se puede conectar. Bueno, ahora cuando se corte, chicos, nos vamos a volver a conectar, ¿sí? Estábamos en el nodo 6. No hay más nadie, ¿no? No. Estábamos en el nodo 6, que lo habíamos dejado permanente. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar desde el nodo 6 todos los vértices a los que nos podemos conectar con un arco, ¿sí? O con un camino de longitud 1.
¿Qué nodos serían esos? El 5 y el 7. Entonces, para evaluarlos, de nuevo, le voy a poner la etiqueta. Por ejemplo, al nodo 5, ¿a través de qué nodo estoy llegando? Estoy llegando a través del nodo 6 en este caso, no desde el nodo 3. No lo estoy evaluando desde el 3, sino que lo estoy evaluando desde el 6, que es el que dejé permanente. Entonces, desde el nodo 6, ¿sí?, yo puedo llegar al 5 a través de un arco. Acá entonces tengo que poner 6 y la longitud o la distancia desde el nodo inicial hasta 5 es 15. ¿Sí? Esa es la etiqueta que va a tener este vértice. ¿A qué otro vértice puedo llegar? Al 7. Bien, entonces le pongo también una etiqueta al 7, en la que digo que estoy llegando desde el vértice 6 y con una longitud que va a ser de 8, que es la distancia hasta el nodo 6, más 1 por el arco que incorporo. Entonces ahí tengo 6 y 9. ¿Sí? Bien, ahora tengo 3 etiquetas, ¿sí? Tengo que elegir aquel nodo que tiene menor valor. En este caso, el que tiene menor valor ¿de qué? Menor valor de distancia es el nodo 7. ¿Sí? Entonces, este nodo 7 lo vamos a dejar permanente. ¿Sí? Y ya sabemos qué información tenemos en esta etiqueta. Que el camino más corto desde el nodo inicial, que es el 1, hasta el 7, es el camino de longitud 9. Me parece que alguien está con el micrófono habilitado. Si quieren, para no molestar al resto, siléncienlo. Bueno, entonces, acá dejamos permanente el nodo 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reevaluar los vértices que se conectan con el nodo 7 a través de un arco. Entonces, vamos a evaluar, en este caso, el nodo 8, que es el que se conecta con 7. Y vamos a evaluar también el nodo 5. ¿Por qué? Porque al nodo 5 yo ahora puedo llegar desde el nodo 7. Entonces vamos a analizar cuáles son los valores y si el valor es menor lo voy a dejar, pero si el valor es mayor voy a borrar esta etiqueta. Entonces veamos en primer lugar el nodo 8. El nodo precedente es el 7, que es lo que me indica el primer elemento de la etiqueta. El nodo 7. La distancia es la distancia hasta el nodo 7, que es 9, más la duración de esta actividad, que es 3. No sé por qué acá tengo un 9, que lo vamos a borrar. Esperen que voy a chequear si... venía ya ese 9, no sé por qué estaba ese 9. Bueno, es 9 más 3, 12. Ese es el valor que va a tener la etiqueta del nodo 8. Ahora revisemos la etiqueta del nodo 5, pero llegando desde el nodo 7. Entonces, el vértice anterior es 7, la distancia es 9 hasta el nodo 7, más 6, 9 y 6 sería 15. ¿Qué pasa? En este caso, ¿sí?, los valores, la distancia coinciden. Por eso la dejo. Si fuera mayor, borro la etiqueta. Pero en este caso, como la distancia en los dos casos es igual, la voy a dejar.
¿Qué me estaría indicando esto? Que yo tengo dos caminos a través de los cuales puedo llegar al nodo 5 con el menor valor que es 15. Hasta ahora, ¿sí? Vamos a seguir evaluando la red, pero hasta ahora el mínimo es este. Bueno, veamos ahora. Tenemos que elegir de las etiquetas de los nodos no permanentes, que son el 5, el 3 y el 8, y que tienen etiquetas, están evaluadas, tengo que elegir aquella que tenga la menor distancia. ¿Cuál elegimos? Díganme ustedes. ¿Cuál es el nodo que tiene menor valor de distancia y que podemos dejar permanente? ¿No es el 8, profe? ¿El nodo 8? Bien, ¿alguna otra opción? ¿Podría dejar permanente algún otro nodo? El 3. El 3. Bueno, fíjense que tengo que analizar todas las etiquetas de los nodos no permanentes, no solamente los que agregué recién. Entonces tengo el 3 que tiene una distancia de 12 y tengo el 8 que tiene una distancia de 12. ¿Sí? ¿Cuál elijo de los dos? ¿Qué les parece? Creo que es lo mismo. Muy bien. Es lo mismo, exactamente. Puedo elegir el 3 o el 8, ¿sí? Bueno, elijamos el 3, que hace más que lo estamos evaluando, solamente por eso. Y vamos a dejar permanente el nodo 3. ¿Qué pasaría si eligen el 8? Nada, ¿sí? Siguen haciendo la evaluación desde el 8. No habría ningún problema. Se puede hacer perfectamente. Bueno, ahora nos... Disculpe. Sí. En el caso del nodo 5, ¿quedan las dos etiquetas? Quedan las dos etiquetas. Todavía no está permanente, entonces le dejo las dos etiquetas hasta tanto decida, ¿sí?, qué es cuál es el valor de ese nodo. Por eso decimos que no es permanente todavía, porque lo estoy evaluando. Ahora lo evalué, llegando desde el nodo 6. Lo evalué llegando desde el nodo 7. Pero fíjense que ahora lo vamos a volver a evaluar porque vamos a ver qué pasa si yo desde el nodo 3 llego al nodo 5. ¿Sí? Este nodo que dejé permanente, que es el 3, me permite conectar con arcos, con un arco al nodo 4, al nodo 8 y al nodo 5. Entonces tengo que reevaluar esos 3 arcos. ¿Por qué no voy a volver a evaluar el nodo 2? Que también se conecta porque ya es permanente. Los que voy a reevaluar son los que no son permanentes. Entonces en este caso es el 5, el 8 y el 4. ¿Cómo hago para evaluarlos? Bueno, con la etiqueta. Entonces, le llevo una etiqueta, acá vamos a ponerle otra al nodo 5. ¿Sí? Vamos a comenzar con este. A ver si puedo sacar este 2. Que mezclan. Ahí está. Bueno, este 2 lo vamos a pasar de este lado para que no se confunda. Bueno, acá tenemos que evaluar el nodo 5, pero llegando desde el nodo 3. Entonces, el nodo anterior va a ser el 3. ¿Y cuál es la distancia hasta el nodo 5 viniendo desde el 3? Es 12, que es la distancia hasta el 3, más 2 de duración de este arco. Entonces, esto es 14. Bueno, fíjense que en este caso me quedó una distancia menor, que es 14. Entonces, ¿qué hago con estas dos etiquetas? Bueno, a estas dos las voy a tachar. ¿Sí? Tacho una y tacho la otra. ¿Sí? Tacho las dos etiquetas. Tacho las dos. ¿Qué quiere decir que tache las dos etiquetas? Que esas ya no las voy a tener en cuenta. Ahora, la etiqueta que va a quedar como válida es esta, que es 314. La vamos a poner acá más cerca. ¿Sí? Estas dos ya no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque encontré un camino para llegar hasta el nodo 5 que es de menor distancia.
Bien, ¿qué otro nodo tengo que evaluar? Tengo que evaluar de nuevo el nodo 7, ¿sí? Entonces veamos ahora, desde el nodo 8, perdón, desde el nodo 3, sería el anterior, y la distancia hasta acá sería 12 más 4, 16. ¿Qué hago con esta etiqueta? La borra. Bien, ¿sí? En este caso, como ven que la distancia es superior, es 16, y ya tenía una etiqueta con 12. Entonces, directamente la saco. No la tacho, la borro, por eso, bueno, ustedes si trabajan con lápiz, borran directamente esa etiqueta. No es una etiqueta válida para el problema. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que evaluar el nodo 4. El nodo 4, llegando desde el nodo 3. ¿Y cuál va a ser la distancia hasta este nodo 4? 12 hasta el nodo 3 más 7 va a ser 19. Bien, ahora tengo que ver los nodos que tienen etiquetas, los nodos que no son permanentes y tienen etiquetas, tengo que ver cuál tiene la menor distancia. El nodo 5, la distancia hasta ahí es 14. El nodo 4, la distancia hasta él es 19. Y el nodo 8, la distancia hasta él es 12. ¿Sí? Entonces, voy a dejar como permanente el nodo 8, con esta distancia de 12. Bien, a partir de acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar desde el nodo 8 los vértices que no son permanentes y que están conectados a él. El nodo 3, no, porque ya es permanente. El nodo 7, no, porque ya es permanente. Entonces, lo que tengo que evaluar son el 4 y el 9. Vamos a evaluar el vértice 4. Ahora, llegando desde el nodo 8, el valor sería, la distancia sería 12 hasta el nodo 8 más 14, me quedaría 26, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? 26 es mayor que el 19 que ya tengo, ¿sí? Entonces directamente no pongo ninguna etiqueta. Pero sí vamos a ponerle una etiqueta ahora al nodo 9, que no tiene. Entonces el 9, llegando desde el vértice 8, es decir, el anterior es el vértice 8, y la distancia hasta el 9 es la distancia hasta el 8, que es 12, más 10 de este arco, 22. Bueno, ahora, fijémonos en las etiquetas de los vértices que no son permanentes. Este tiene una distancia de 14, este una de 19 y este una de 22. ¿Cuál tiene la menor distancia? El 5. Por lo tanto, el 5 lo dejo permanente. Este vértice, o este nodo, está conectado a todos a través de un solo arco, a todos nodos que ya son permanentes. Entonces no tengo que reevaluar nada, porque ya todos con los que él se conecta son permanentes. Entonces no tengo que reevaluar ni poner otra etiqueta. Entonces veo de estos dos vértices que me queda, cuál es el que tiene la menor distancia, sería el vértice 4, lo dejo permanente. Y acá sí podría volver a evaluar el vértice 9. Veamos la distancia, va a ser 19 más 9 de este arco sería 28. Va a ser superior a este 22, por lo tanto, no voy a escribir esa etiqueta y tengo toda la red permanente. Bueno, una vez ahí se terminó el procedimiento de Dijkstra. ¿Qué es lo que nosotros podemos leer en esta red? ¿Sí? Ahí llegó al final el procedimiento.
¿Qué nos permite saber? Bueno, nos permite saber que el valor del camino que une el vértice inicial con el vértice final, el valor del camino mínimo o de la ruta más corta, es de 22. ¿Sí? Medido en lo que sea. Supónganse que estos números eran distancias en kilómetros, bueno, va a ser 22 kilómetros, con la unidad de medida que tenga. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo identificar cómo es el camino para llegar hasta el nodo, desde el nodo 1 al nodo 9. Entonces, el camino, que lo simbolizamos con mu, pero yo les voy a poner acá camino más corto, así no estoy buscando los valores, va a estar formado ¿por qué vértices? Nosotros podemos empezar a armar el camino desde atrás para adelante. ¿Por qué? Porque la etiqueta me está diciendo cuál es el vértice anterior. Entonces, yo puedo comenzar acá escribiendo el 9, que va a ser el último vértice. ¿Sí? Ese va a ser el último vértice. ¿Qué vértice va a estar antes? El 8. Entonces el camino va a ir desde el 8 al 9 por el arco que los une. ¿Qué vértice está antes del 8? ¿Dónde me fijo para saber cuál de los vértices con los que conecta el 8 es el anterior? Bueno, me fijo en la etiqueta, en esta etiqueta que yo escribí acá, que hizo que el vértice quedara permanente, esa me indica cuál es el vértice anterior. Entonces ya vengo al 7. ¿Cuál es el vértice que está antes del 7? El 6. Es decir, el camino va desde el 6 al 7. ¿Cuál es el vértice que está antes del 6? ¿Sí? ¿Llego al 6 por el 2 o llego al 6 por el 1? Bueno, llego al 6 por el vértice 1. ¿Sí? Y acá tengo el camino cuyo valor, vamos a poner acá, a ver, el valor de este camino, ¿cuál es? Que les dije recién, 22. ¿Sí? 22 con la unidad de medida que tenga. Entonces, el camino más corto hasta el nodo 9 es el que está formado por estos arcos que unen los vértices 1, 6, 7, 8 y 9. Y el valor es 22. Si ustedes suman esos arcos, tienen 8, 9, 12 y 10, 22. ¿Para qué me sirve el resto de las etiquetas? Bueno, supónganse que yo les diga cuál es el camino más corto para llegar al vértice 5. ¿Sí? Vamos a escribir ahora, vayan pensándolo, cuál es el camino más corto para llegar al vértice 5. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Acá donde yo fui poniendo los valores, el último va a ser el 5, porque yo quiero llegar al 5. Entonces, ¿cómo voy a ir escribiendo los vértices anteriores por donde va a estar el camino? ¿Cuál es el vértice anterior al 5? En el camino mínimo. El 3, profe. El 3. En la etiqueta me dice que es el 3, ¿sí? Entonces, el 3 es el anterior. ¿Cómo llegué al 3? Desde el vértice 2, me lo dice en la etiqueta. ¿Cómo llegué al 2? Desde el vértice 1. Entonces, el camino 1, 2, 3, 5 es el camino de valor mínimo que une el vértice 1 con el vértice 5. ¿Y cuál es el valor mínimo de ese camino? 14. Entonces, si ustedes se fijan en la etiqueta que está en cada uno de los vértices, tienen el
el valor del camino de valor mínimo que une el vértice inicial con ese vértice. Por eso por ahí en los ejercicios uno les dice, bueno, identifique la ruta más corta considerando el vértice inicial el 1 y el final el 9 e indique cuál es el camino de valor mínimo a cada uno de los vértices. Ustedes dicen, pero ¿cómo si encuentro el camino de valor mínimo entre el inicial y el final? Bueno, son subcaminos hasta el vértice que a mí me interesa. Esa es una de las cosas o de las ventajas que me da este algoritmo de Dijkstra. Bien, Juan Agustín me había escrito acá en el chat el camino. ¿Dudas de este algoritmo? ¿Algo que no se haya entendido en la resolución? Ahí en el 19 también tienen otro gráfico con el cual pueden hacer el árbol de expansión y el algoritmo de Dijkstra. ¿Alguno ha calculado el algoritmo de Dijkstra para el otro gráfico, que es este? ¿Es ese chiquito? Como para ver, no. Bueno, entonces, también una segunda tarea que les doy es que con ese otro gráfico del problema 19, hagan esto mismo, hagan el árbol de expansión mínima, hagan el algoritmo de Dijkstra, así pueden ir viendo los resultados, pueden ir chequeando los resultados si les da igual. Recuerden que pueden, en el árbol de expansión mínima, puede ser que lo hagan de forma diferente, ¿sí? Cuando hay empates, que queden distintos árboles, pero siempre el valor mínimo lo pueden chequear y tiene que ser igual. En el algoritmo de Dijkstra también podemos tener caminos alternativos, ¿sí? Podría ocurrir que haya, yo creo que en el que está resuelto, a ver, me voy a fijar en la guía, me parece que el que tienen resuelto en la guía tiene esa situación que tiene dos caminos alternativos, dos caminos de valor mínimo alternativos. Bueno, vayan pensando si les quedó alguna duda del algoritmo de Dijkstra. Y me dicen. Ah, tienen el árbol de expansión. Ah, no, tienen hecho el árbol de expansión. Siempre que hay un empate tengo caminos o árboles alternativos. Puede haber árboles alternativos cuando hay un empate o no, o puede ser que no, ¿sí? No necesariamente. Y los caminos no necesariamente tampoco. O sea, puede que una de las causas sea que haya empate en los valores. Sí, bueno, el problema 13 es el que tienen resuelto con Dijkstra y no tiene esa situación. Yo les voy a decir, a ver si es el problema 18, entonces tal vez. Había uno que hacíamos que daba dos caminos más cortos. Bueno, ya lo voy a buscar, en todo caso se los voy a dar como una tarea adicional. Bueno, dudas. ¿Alguna otra duda que tengan?
¿Profe? Sí, Ahí hice el otro grafo, la Sí. Dijkstra y el camino valor mínimo. ¿Tiene la resolución? sí, decime. Así ¿Qué comparo. valor te da? El camino valor mínimo me da 6, que son los nodos A, B y E. No, porque tenés que ir desde... Ah, vos lo hiciste desde A hasta E. Sí. Para que me fijo. ¿En la guía les dice el nodo de inicio y nodo de fin o no? A ver, vamos a buscarlo. El Profe, creo que dice 19. a todos los nodos. Dice, utilizando el algoritmo de Dijkstra, encuentre los caminos de valor mínimo desde el nodo 1 o A hacia los demás nodos del gráfico, del grafo. Bueno, desde el A al E, el valor que te da es 6, ¿sí? Y hasta D, Al D me da 9, al B 4 y al C 7. bien. Al C, 7. no. Ahí el tema que tienen es que vos para llegar con 7 al nodo C, tendrías que ir a B y de B a C. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo que les estoy compartiendo esto, ¿no? Acá. Vayamos al grafo. Fíjate en este grafo. Ah, era dirigido. ¿Se ve? Claro. Tiene flechas, o sea que es dirigido. Entonces yo a C no puedo venir desde B. Entonces, Bien. en este caso, para poder resolverlo, tenés que ir, en el caso del E, te dio exactamente sin problema porque justo las flechas iban así. Pero para poder evaluar vas a tener que ir viendo las etiquetas de acuerdo al recorrido. Entonces, al nodo C no vas a poder llegar con 7 porque no hay un arco que te permita venir desde B hasta C. ¿Se Bien. entiende? Es dirigido. Entonces, en ese caso, tengo que considerar estas direcciones. Porque si no, no voy a poder armar el camino. ¿Sí? Bien. Para Dijkstra, sí decía que no considere... No, para el árbol de expansión mínima, claro. Sí, Parece que no considere dirigido. que... Y para Dijkstra, para hacer el planteo, cuando los arcos son no dirigidos, tengo que considerar los dos sentidos, dos arcos. Uno, suponete en el caso del AB, que sea AB y BA. ¿Sí? Si es no dirigido, como este, por ejemplo. Si esto yo lo llevara al planteo, tengo que considerar un arco 1-2 y un arco 2-1. ¿Por qué? Porque en la formulación de la variable del problema lineal, el orden en el que están los valores me indica la dirección del arco. Entonces, si yo le pongo 1-2, en realidad estoy diciendo que es un arco dirigido que va desde 1 hasta 2, con ese sentido. Si yo quiero decir que el arco va desde 2 hasta 1, tengo que poner primero el 2, arco 2, 1. Si no es dirigido, puede ir hacia un lado o hacia el otro, entonces tengo que considerar los dos arcos. ¿Se entiende eso? ¿O más o menos? Me había salteado el detalle que era orientado. Bien. Una cosa más, en el caso del camino de valor mínimo, podemos plantearlo como un problema de programación lineal, que el objetivo es minimizar la distancia total recorrida. Las variables que se utilizan son variables binarias, porque lo que vamos a estar determinando es si el camino pasa por ese arco o no. Y las restricciones, hay 3 grupos de restricciones. Una, que la suma de los arcos que salen del origen es igual a 1, que todo lo que llega al nodo final o al nodo destino es igual a 1, y que ya lo vamos a analizar eso. Y lo que entra a cada nodo debe ser igual a lo que sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me estaría diciendo? Fíjense, por ejemplo, en el caso de este problema, yo acá tengo como variables AB, AC
¿sí? Los fui considerando los arcos de acuerdo a la dirección que tienen. El objetivo es minimizar. ¿Minimizar qué? Esta distancia que está asociada a cada uno de los arcos. Cada arco es una variable del problema. Entonces, voy a minimizar el producto del valor del arco por la variable que representa el arco. Recuerden que son variables binarias. Quiere decir que de estas variables, algunas van a asumir el valor 1 y otras van a asumir el valor 0. Entonces, las que resulten con valor igual a 1 son las que van a sumar su valor. ¿Está claro eso, verdad? Fíjense en el grupo de restricciones. Tenemos para el nodo inicial que es A, en este caso el nodo inicial es A y el nodo final es D. ¿Sí? Estoy buscando el camino, la ruta más corta de entre A y D. El primer grupo es que todo lo que sale de A tiene que ser igual a 1. ¿Qué es lo que sale de A? 2 arcos, que sería AB y AC. La suma de esos 2 arcos tiene que ser igual a 1. Cuéntenme ustedes, que ya saben programación binaria, ¿qué me estaría indicando esa restricción? Que son excluyentes, se tiene que elegir una solamente. Claro, exactamente. O sea, el camino o va a salir a través de AB, va a ser el camino, o va a ser a través de AC. No puede ser a través de los 2 arcos al mismo tiempo. ¿Podría haber 2 caminos? Sí. En el resultado podría tener soluciones múltiples, por ejemplo, y que un camino vaya por acá y otro camino vaya por acá, ¿sí? Pero no va a ser el mismo camino, ¿sí? Un camino va a tener un arco de estos. Bueno, después tenemos 3, en este caso, 3 restricciones, que es una para cada uno de los vértices intermedios, donde tenemos la suma de las variables que entran al vértice, por ejemplo, al B, tiene que ser igual a la suma de las variables que salen del vértice B. Lo mismo para C, lo mismo para D. Fíjense que en C, las que llegan a C son AC y S. Y las que salen son CB y CD. Y por último tenemos otra restricción, que es que al nodo final llega un arco, ¿sí? La suma de los 3 arcos que llegan en la red tiene que ser igual a 1. Eso me estaría diciendo que hay un arco inicio y un arco fin. ¿Sí? Bueno, esta es la formulación. Para este algoritmo tenemos el problema lineal y lo usamos con estas indicaciones, ¿sí? Con esta forma de plantear el problema. Bien, esto sería todo lo que abarcaríamos de árbol de expansión y de ruta más corta. Fíjense que hay una tarea en el aula. A ver, me voy a fijar si ya está habilitada. Todavía no está habilitada. Bueno, hay una tarea, van a tener una tarea que es para resolver unos ejercicios de árbol y de Dijkstra para entregar. ¿Alguien tiene dudas? Profe. Sí. Sí, a mí me quedó una duda con eso de si está dirigido o no, en el sentido de cuando hacemos el árbol de expansión mínima, sé que el ejercicio aclaraba que no lo tengamos en cuenta. Si no lo aclararía, ¿sí lo tenemos que tener en cuenta para hacer el árbol de expansión mínima? Vamos de nuevo, si no te aclaras, si no es dirigido, lo usás como no dirigido. No, digo, si es dirigido, en este caso el gráfico estaba dirigido, pero te aclaraba entre paréntesis que no lo consideráramos dirigido. En el caso del árbol de expansión, generalmente hacemos la aclaración de que no lo consideren dirigido. Perfecto, ¿Sí? perfecto, tenía esa duda. Gracias.
pero podría ser que por la naturaleza del problema haya que considerarlo, pero generalmente, aunque tengan flechas, nosotros le decimos que lo consideren no dirigido. Porque en la formulación está así, como un arco, una red no dirigida. ¿Sí? Una pregunta, en la diapositiva que mostró lo que se puede trabajar con programación lineal, ¿no tendría que ser programación lineal entera el trabajo binaria? En vez de programación lineal pura. ¿Por qué entera? Pensé que si era con binario se consideraba entera. Sí, o sea, sería entera binaria, pero cuando vos decís binaria ya sabés que es un caso particular de la entera, que es cuando las variables asumen el valor 0 o 1. Está bien. Eso. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del problema, yo lo que quiero determinar es qué arcos van a formar parte del camino. Entonces, lo que quiero saber es si un determinado arco está o no en el camino. Esa formulación de decir está o no es lo que me da la idea de que tiene que ser una variable binaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, hay que mostrar. Bueno, fíjense, en un rato va a estar cargada la tarea. Esa tarea que les digo que van a tener que realizar de árbol y de Dijkstra para ejercitar este tema, así yo puedo ver si lo han entendido o qué dudas tienen. Y bueno, ya a la brevedad van a tener las notas, así que ya después vamos a ver si alguno tiene dudas, cómo hacemos para mostrarles los errores. Profe, Sí. tenía una duda con respecto al otro grafo del problema 19 que tenía los arcos dirigidos. Sí. En el caso de Dijkstra, Sí. si yo quiero dar la solución más corta para llegar al nodo C, Sí. ahí ¿qué criterio se sigue? Porque puede ser de A a C, que es 11, o si voy por A, B, y de ahí voy a C, también es 11. O sea, hay un empate ahí en caminos. Sería A, B, E y C. Sí. ¿Cierto? A, Sí. B, E y C. En ese caso hay un empate. Ese sería un ejemplo, ¿sí?, de dos caminos, dos rutas más cortas para llegar a ese nodo. No es la solución del problema, pero si vos estás analizando entre el nodo A y el nodo C, la ruta más corta, tendrías un empate entre dos caminos. Podés ir a través de un arco que es el que une A con C, de valor 11, o podés hacer la otra ruta que es a través de 3 arcos. Ir hasta B, luego ir hasta E y luego ir hasta C. Cualquiera de las dos son la ruta más corta para llegar a C. En ese es un caso de empate en la ruta más corta.